alabamos un momento al Señor, tomamos la ofrenda y ahora estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a comenzar y estamos preparados ahí con el tema. Nuestro tema es reteniendo la unción y asignación. Amén. Ese es el tema. Comenzamos con el primer pasaje. Génesis 37, 5, 8. Génesis 37, 5, 8. Permítame. Quiero nada más hacer un chequeo. Génesis. Perfecto, sí. Ahí estamos. Una noche José tuvo un sueño. Más fuertecito para que lo oigamos. Una noche José tuvo un sueño. Eso. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente, mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Se nos va la señal. Bueno, vea lo siguiente. No todos están felices si a usted le está yendo bien. Hoy no todos están felices. Hay gente bien cerca que está molesta. Cuando le está yendo bien, esa gente se molesta. Entonces, cuando estamos viendo la palabra, estamos viendo la familia de José. Fíjese que de esa familia el Señor sacó las 12 tribus. Pero había gente malía ahí, en ese grupo. Sí. Entonces, sucede que José los reunió, estaban todos sus hermanos, y les empezó a contar el sueño. Ahora, cuando él contaba el sueño, tenía algo que lo hacía con alegría. O sea, él contaba su sueño, pero lo creía. Entonces, ahí es donde se molestaron y le empezaron a decir, bueno, ¿y vos te crees que vas a ser rey de nosotros? Entonces no les gustó y bueno, le reclamaron a José por contar el sueño que Dios había puesto en su corazón. Acuérdese, Dios lo ungió con el sueño, pero también le dio una asignación. Y vamos a ver la unción y la asignación. Vamos a ver el siguiente pasaje. Es una batería de pasajes que tenemos ahí. Génesis 37, 16, 17. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Bueno, si usted ve, Jacob ya sospechaba, el papá de todos, ¿verdad? Y dijo, bueno, que se vayan estos aparte, pero no voy a mandar a este porque le puede pasar algo. Pero se le fue la piscucha porque los mandó a buscar con el que no tenía que haberlo hecho.
Y cuando él los andaba buscando, encontró a otro señor que andaba haciendo ese mismo oficio de pastoreo. Y le dijo, ¿ha visto a mis hermanos? Y él les dijo, bueno, les oí que iban para Dotán. Entonces, José siguió esa ruta. Así que pasamos al otro pasaje. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Ya ve? Él tenía ese sueño y le llegó a caer tan mal que dijeron matémoslo. Imagínense hasta qué extremo llegaron. Dijeron matémoslo y le habían puesto un apodo. El soñador. Le decían el soñador. Aquí diríamos el agrandado. Alguna cosa así, ¿verdad? El agrandado. Entonces vino él y cuando él se iba acercando, los hermanos estaban haciendo el trama, ¿verdad? Y era matar a José. Seguimos con el otro pasaje. Génesis 39, 1, 3. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Bueno. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Usted tiene que ver lo siguiente. Si Dios está con usted, se tiene que ver que Dios está con usted. ¿Ya? Se va a notar. Ahora, Dios estaba con José. Le dio un sueño y le dio la asignación. Entonces, usted puede tener el sueño y puede tener una asignación incluso. Y realmente que todos tenemos que tener una asignación. Lo que está pasando acá es lo siguiente. Hay alguien encargado de estorbar su asignación y su unción. Amén. Entonces, ¿dónde empezó el diablo a estorbar a José? Con la familia. Empezó con los hermanos. Entonces, ¿qué sintieron los hermanos? Envidia. Lo querían matar. Lo venden de esclavo. Va para Egipto. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban enviando al ungido y la unción lejos de ellos, ¿verdad? La estaban enviando lejos de ellos. Ahora, ¿cómo se sabía que Dios estaba con él? Porque todo lo que él hacía, oiga, porque todo lo que él hacía prosperaba. Amén. Ahora, usted tiene que ver lo siguiente. Sucede que
un día usted recibe a Jesús. Ese día usted nació de nuevo, se convirtió en una nueva criatura. Ese día que usted se convierte en una nueva criatura, viene Jesucristo a morar dentro de usted. Amén. Pero fíjese que esto tiene que reventarle a usted la cabeza. Viene Jesucristo a morar en usted. Ahora, ¿se recuerda que Adán fue puesto en el jardín del Edén? Y que cuando Adán perdió la gracia de Dios, lo echaron del jardín y le cerraron las puertas. Ya no volvió a entrar otra vez al jardín. Y sucede, fíjese, sucede que dice que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué se perdió? Se perdió la gloria de Dios en el hombre, porque el hombre tenía la gloria de Dios, la perdió. ¿Y qué perdió también? Perdió el Edén, perdió el jardín del Edén. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús viene a morar en su corazón? El Edén viene a morar dentro de usted. Fíjese, el Edén está dentro de usted. Ahora, como para poder llegar a que eso suceda, él no lo podía hacer en la carne. Él tuvo que hacer una criatura nueva. Y esa criatura nueva es precisamente a imagen y semejanza del ungido. O sea, acuérdense que Cristo significa unción, ungido. Entonces, la unción viene en esa criatura nueva. Esa criatura nueva está ungida. Y en esa criatura nueva viene a ser morada el ungido. Ahora, aquí hay algo. Lo que las tinieblas van a trabajar es que usted no entienda eso. Fíjese, que no lo entienda. Lo puede saber, pero no lo va a entender. La cuestión es que a usted esto se le tiene que volver y hacer vida. O sea, en usted está morando todo el poder creativo y creador del mundo espiritual y del mundo natural. ¿Quién es ese que mora en usted? El que convirtió el agua en vino. Que levantó a aquella mujer de 18 años de estar encorvada, que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. ¿Qué más hizo Jesús? Pues multiplicó los panes y los peces. Entonces, todo ese poder está en usted, porque Jesús vino a morar en nuestro corazón. Entonces usted es un ser creado por Dios con poderes sobrenaturales, pero eso es donde se cierra el entendimiento y comenzamos a decir que no podemos, que no tenemos, que es difícil, que es imposible y que nunca lo vamos a lograr. Entonces empieza ese tipo de limitaciones
Y el Señor no tiene límites, no conoce límites. Y viene a crear precisamente, a levantar una generación nueva, porque Jesús es la cabeza de esa nueva generación, los nacidos de nuevo. Y sucede que esos nacidos de nuevo tienen las mismas características que Él. Amén. Que Él. Entonces, ¿para qué? Para que las mismas cosas que Él hizo, usted y yo, ¿qué? Las hagamos. Sucede que no las hacemos porque nos da vergüenza, nos da pena, alguna cosa sucede y eso nos detiene. Y sabe que la gente está buscando eso, está esperando eso, que alguien les hable, que alguien les testifique, y nosotros nos detenemos y hay gente que está esperando eso. Ahora, cuando estamos hablando ahora de José, de la asignación, que ya lo vamos a desarrollar, Jesús no vino por una generación de siembra y cosecha. Fíjese, Él vino por una generación de cosecha. Entonces usted y yo pertenecemos a la generación de cosecha. ¿A dónde vamos a cosechar? Donde no sembramos. Donde no sembramos. Bueno, entonces vaya siguiéndole la pista a José. Vino el Señor y ¿qué hizo con José? Le puso un sueño, ¿verdad? ¿Qué hizo José con el sueño? Lo tomó con entusiasmo. Lo creyó. ¿Y qué hacía José? Testificaba su sueño. Testificaba su sueño. Entonces llega a la casa de Potifar, que era el jefe de la guardia del palacio de Faraón, y la casa de Potifar empezó a prosperar. Dice que todo lo que hacía, lo que José hacía, prosperaba, dice. Y dice, el Señor comenzó a bendecir, oiga, comenzó a bendecir la casa de ¿quién? Pero Potifar no era ni chicha ni limonada. ¿Ya? ¿Quién era el que tenía el sueño? ¿Quién era el que tenía la unción? ¿Quién tenía la asignación? José. Amén. Y aquí ¿quién tiene que tener el sueño? ¿Quién tiene que tener la asignación? ¿Quién tiene la unción? Yo, diga. Soy yo. Ahora, si la casa es impío, prosperaba, ¿y por qué su casa no tiene que prosperar? Dios está con usted, entonces su casa tiene que prosperar. Pero usted tiene que venir y decir, yo soy un bendecido del Señor. Amén. Y creer que usted es un bendecido del Señor. Usted no es una persona promedio. Usted es diferente a las personas promedio. ¿Por qué? Porque usted fue sellado con el sello del Espíritu Santo. Ese sello no lo tiene cualquiera, sino que lo tienen los que recibieron a Jesucristo en su corazón. Entonces vea, ahí estamos viendo a José, cómo la unción y la asignación en él lo anda siguiendo para que se cumpla. Ahora, él estaba en Canaán. Allí vivía él con su papá y sus hermanos. Ahora, vienen y lo venden para Egipto.
y va él a parar a Egipto. Pero ¿qué pasa? La unción no se quedó en Canaán, la unción estaba en él. Amén. Así que donde él estuviera, la unción ahí estaba, la bendición ahí estaba. Y lo que él hiciera donde él estaba, ¿qué pasaba? Todo prosperaba. Amén. Seguimos ahí con la lectura, por favor, Ali. Génesis 39, 21, 23. Amén. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿A dónde estaba José? ¿Alguien va a llegar a prosperar en la cárcel? Pero José prosperaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. El Señor estaba con él. Entonces, quiere decir que algo no está bien si las cosas están limitadas, están escasas, se nos caen, no está pasando. Hay un estorbo, oiga, hay un estorbo para su asignación. Amén. El Señor quería que José tuviera el sueño que él le había dado, sin pasar todo esto. Pero ¿quién estorbó a José para que pasara todo eso? Fue el diablo. Pues es que es donde usted tiene que tener ojo, es donde usted tiene que tener cuidado. Todo lo que le está pasando a José no es por voluntad de Dios, sino porque el diablo está dilatando. O sea, hay dilación. ¿En qué? En que el plan de Dios se cumpla en la vida de José. Entonces, pero sucede que llegaba José en la cárcel y todos los presos empezaron a prosperar. ¿Por qué? Porque había un ungido de Dios en ese lugar. Amén. Seguimos con la otra lectura. Génesis 39, 7. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Ajá. Esa fue otra cosa que le pasó a José. Pero usted ve que había una persecución a la unción y a la asignación, ¿verdad? Una persecución, pero vamos a ver qué pasó ahí con José. Seguimos con la otra lectura. Génesis 39, 12. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Bueno, yo no estaba pensando eso, pero leyendo eso y los comentarios incluso, el comentario que yo estaba escuchando decía así: que José corrió, porque si se queda, se queda. ¿Ya? ¿Por qué corrió? Entonces hay victoria en correr. Amén. Si usted sabe que no la va a hacer, mejor corra. Ese es lo que hay que hacer, ¿verdad?
Entonces José, él pudo haber quedado, te reprendo ahí, ¿verdad? Pero él sabía que lo que le convenía era, y entonces hay momentos que hay que correrse, ¿verdad? Esa es la salida, es la solución. Y salió corriendo. Ahora, seguimos con la lectura. Génesis 41:38. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Oh. ¿Se acuerdan que José estaba en la cárcel cuando Faraón tuvo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas? Mire, de este José yo puedo hablarles sin parar. Ya va a ver. Sucede que Faraón tiene ese sueño famoso de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y ese sermón yo lo he escuchado cantidades de veces. Y las cantidades de veces que he oído es lo siguiente: 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y mi abuelita me contaba este pasaje de José y me hablaba de las vacas gordas y las vacas flacas. Y me decía ella, todos tenemos vacas gordas y vacas flacas, me decía. Siempre vas a vivir en tu vida tiempos de abundancia y vas a tener tiempos de escasez. Bueno, si ustedes leen ese sueño de Faraón, sucede que están las 7 vacas gordas, luego salen las 7 espigas llenas y las 7 espigas vacías, o sea, vanas, no tenían nada por dentro. ¿Y qué pasó con las vacas gordas? Las vacas gordas, que las flacas se las comieron. ¿Ya? Ahora, las vacas flacas se comieron a las gordas, pero por haberse comido las vacas flacas a las gordas, ¿engordaron las flacas? Siempre siguieron siendo. Hay gente que es por demás, hermano. El que es maceta se va a quedar en el corredor. Por más oportunidades que le den, le pueden dejar herencia, se acaba la herencia, le regalan un negocio, se come el negocio. Hermano, son salados, pues. Y sucede que esa vaca flaca siempre anda siguiendo las vacas gordas. Esa es la cuestión. Y usted no le va a dar fin. O sea, tenga cuidado con las vacas flacas. Porque ellos andan viendo donde hay, arrimándose donde hay, y después siempre salen bravas con usted. O sea, ni le agradecen, no que bravas con usted, vacas flacas que pasaron dándose gusto de sus recursos y malagradecidas siempre, y nunca prosperan. Usted trabajando y ellos allá por el Majagual. Hombre, disfrutar la vida, si solo una vida tenemos, ¿verdad? Las vacas flacas siempre vividoras. Ajá, entonces usted no se deje impresionar por las vacas flacas, ¿verdad? Porque no se les da fin a esas vacas flacas. Pero vamos a ver cómo está ese planteamiento de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Pero tenemos que adelantar en esto. Entonces, Faraón, que era un hombre
que no era espiritual, reconoció que en José había algo sobrenatural. Y él dice, habrá este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios, dice. Entonces, porque le interpretó el sueño. ¿Y a dónde estaba José antes de que lo mandara a llamar Faraón? Estaba preso. Estaba preso. Ahora, no tenía familia, no tenía contactos, pero tenía a Dios. Y alguien dice, ¿y quién me puede sacar de aquí? Pues Dios puede sacarlo. Para Él no hay nada imposible. Dios sacó a José de la cárcel y lo llevó delante de Faraón. Ahora, lo que pasó era que José estaba preparado. Eso es diferente. Hay que estar preparado para las oportunidades. Amén. Usted tiene que estar preparado. Pasamos al siguiente pasaje. Joel 2, 25-27. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Ajá. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Ok. Esa es una profecía que fue dada, ¿verdad? Joel, este profeta, y yo les puedo decir, unos 800 años antes de Jesús. Ahora, sucede que él tiene esa profecía. ¿Y qué está diciendo? Que todos los que se comió el pulgón, la langosta, la oruga y el revoltón, ¿qué pasa? Va a ser que va a ser devuelto. Pero vea usted lo siguiente. ¿Desde cuándo se está comiendo la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta? La cosecha. Se la comió a los abuelos, al bisabuelo, a todos los antepasados de nosotros les robaron. Amén. Entonces el Señor está diciendo, te voy a restituir todo lo que te robaron desde tus antepasados hasta este momento. ¿Por qué? A este momento. La profecía dice, en los postreros tiempos. Los postreros tiempos viene Pedro cuando da el discurso del derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, les dice, esto es lo que profetizó Joel, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Ahora, usted y yo estamos viviendo los postreros tiempos. Amén. Este es el tiempo de la dispensación de la gracia. Amén. Este es el tiempo en el que usted y yo estamos. O sea, estamos en los tiempos postreros. Postreros. ¿Cuándo empezaron? Desde el derramamiento del Espíritu, desde el Espíritu Santo para acá. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Nunca más mi pueblo será ¿qué? Avergonzado. Entonces dice, sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Ay, hermano.
Yo siempre me acuerdo que me decían que éramos pobres. En la casa siempre nos repetían, somos pobres, somos pobres. Y bueno, uno miraba las películas y las novelas porque ellos tenían otro nivel de vida. Uno decía, esos viven en otro mundo distinto al que nosotros vivimos. Entonces, cuando un niño nace, un niño no sabe que es pobre. A él le enseñan que es pobre. Entonces sucede que empiezan a irle trabajando la manera de pensar y de creer. Entonces ellos empiezan a decir que son pobres y a creer que son pobres. Amén. Y sucede que eso nada más es una manera de pensar y una manera de creer. ¿Por qué? Porque de manera, aquí viene la cuestión, el Señor dejó la manera de cómo usted y yo podemos salir de la escasez, de las limitaciones, de manera sobrenatural. Fíjese, sobrenatural. Y en esa parte estamos. Vamos a seguir. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Amén. Hechos 20:21. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo dice, él está dando ese testimonio, ¿verdad? La necesidad, dice, de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, que fue judío, era ciudadano romano, que conocía las escrituras porque él tuvo el mejor maestro de su época, que era Gamaliel. Entonces era muy versado en las escrituras. Él dice, todo lo que yo sé y todos los títulos que yo tengo, los tengo por basura, con tal de asir, o sea, de agarrar ¿a quién? A Cristo Jesús, al ungido. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pablo se convirtió en un fanático de Jesús. Fíjese, él no era alguien balanceado. Porque en el Evangelio usted no puede ser balanceado. Si usted anda balanceado es tibio. Y el tibio es vomitado. Amén. Entonces, frío o caliente, ahí es extremo. Entonces usted tiene que ser extremo. Amén. Es que como esa palabra balance le gusta a la gente mucho, ¿verdad? Entonces, pero depende. En el Evangelio usted no puede ser balanceado. Usted tiene que ser extremo. Entonces Pablo se convirtió en alguien extremo en compartir el mensaje de Jesús. Seguimos con el otro pasaje. Génesis 45:18. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra en Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Ahí deténgase. José está hablando con sus hermanos. Amén. José ya era el gobernador de Egipto. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que estos no trabajaron, estos no fueron ungidos como él, no tuvieron el sueño como él, pero la vida de José le cambió la vida a los hermanos de él. Amén. Amén. La vida suya le puede cambiar la vida a su familia. Amén. Usted puede ser de bendición
para su familia. Entonces, ¿qué pasó ahí? Viene José y les dice, si yo soy gobernador y el que más las puede con el faraón, entonces ustedes van a tener lo mejor de Egipto. Entonces, ¿a dónde llegaron a vivir los hermanos y el papá de José? En lo mejor de Egipto. Amén. Ahora, ¿pero quién es el ungido? Usted. ¿Verdad que no le tiene que, y la identidad la tenemos que agarrar? El ungido es usted. El que tiene la asignación es usted. Amén. El bendecido es usted. Pues este es el ejemplo, pues nada más. Pero él ya no está, es usted el que está hoy. Así es la cosa. Entonces sucede ahí que José se convierte en alguien que levanta a su familia y bendice a su familia, porque el Señor lo llevó a un lugar bien alto. Amén. Seguimos con el otro pasaje que tenemos aquí. Juan 4, 34, 36. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría les espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ajá. ¿Qué generación somos usted y yo? De la cosecha, ¿verdad? Terminemos la lectura. Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde Oiga, no sembraron. ¿A qué los mandó Jesús? No los mandó a sembrar, los mandó a cosechar. Entonces usted y yo somos la generación de ir a levantar la cosecha. Amén. Ajá, seguimos. Otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Ajá. Debido a su fe, No, creo que nos quedamos ahí. Y luego seguimos con la lectura. Quiero hablar un poquito esto de Juan, porque sucede que Jesús vino del cielo, acuérdense. Él conoce el cielo, él sabe cómo se hacen las cosas en el cielo, y él vino a enseñar a la tierra cómo se hacen las cosas, cómo se deben de hacer las cosas en la tierra, igual que en el cielo. Eso usted lo encuentra en el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, así en la tierra como en el cielo. O sea que Dios quiere que se viva, así como se vive en el cielo, se viva aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios. Y usted y yo somos llamados ¿a qué? A crear ese ambiente de cielo aquí en la tierra. Amén. Entonces, allá en el cielo ya no se anda sembrando. Allá solo se levanta la cosecha. Ningún inconverso va a ir al cielo, pues. Ningún inconverso va a ir al cielo. Entonces ya la cosecha es la que se va a levantar, es la que va al cielo. El Señor no anda sembrando y cosechando. El Señor ya va a venir a levantar la cosecha. ¿Y qué nos está enseñando a usted y a mí? Que tenemos que ir a levantar la cosecha. Amén. Entonces, hermano, usted invita a alguien a un café, háblele de Cristo. Va de Uber, háblele de Cristo. Amén.
en donde usted esté, esa gente le va a agradecer. Ore por ellos. No le hable de religión, bendígalos, ore por ellos. Entonces, pero tenemos que hablar, ¿por qué? Porque la cosecha ya está y el Señor no nos ha mandado a sembrar, sino a cosechar. Usted y yo somos la generación de la cosecha. Ahora, ¿cuál era la asignación de José en Egipto? A ese punto vamos a llegar. José no llegó a sembrar. José llegó a cosechar. Ya vamos a ver ese punto. Seguimos, vamos a Hebreos ahora. Hebreos 11, 39, 40. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Amén. Bien, en el antiguo pacto, ellos solo cumplían ley, vivían en la ley, y la ley se cumple no en el espíritu, se cumple en la carne. Fíjese, en el nuevo pacto se nace de nuevo, una nueva criatura, es diferente. Entonces, en este nuevo pacto en el que usted y yo estamos, somos llenos del Espíritu. Antes solo el sumo sacerdote era lleno del Espíritu, solo el rey era lleno del Espíritu, y de ahí el pueblo, nada. Ahora no, todos pueden ser llenos del Espíritu, todititos, ¿ya? Entonces estamos en esa diferencia con los antiguos. Vamos al siguiente, 12:1 me parece, ¿va? Hebreos, sí. Hebreos 12:1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Va. ¿Cuál es la carrera que Dios nos ha puesto por delante? ¿Cuál es? Levantar la cosecha. Levantar la... Nosotros somos la generación de la cosecha. Entonces, todo lo que le estorbe para levantar la cosecha, dice que hay que apartarlo. Amén. Pero es el tiempo de ir a levantar la cosecha. Entonces, ya vamos a ver eso de José que les he estado hablando. Pasamos al siguiente pasaje. Ese es el último. Ok. Vea, entonces sí. Vamos a lo siguiente. ¿Se acuerdan de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? El Señor llama a Faraón, a José. Faraón llama a José y llega de la cárcel delante de él, le da la interpretación, le dice: vienen 7 años de bendición y vienen 7 años de calamidad. Ahora, ¿quiénes cosecharon esa mega producción que hubo en esos 7 años de abundancia? Todo Egipto. Todo Egipto. ¿Cuál fue el trabajo de José? Levantar los hilos. ¿Para qué? Para almacenar la superabundancia de la cosecha. En los 7 años José pasó, él no pasó sembrando, él pasó almacenando 7 años de cosecha. ¿Estamos ahí? Llegaron los 7 años de escasez.
¿Qué pasó en esos 7 años de escasez? Pasó lo siguiente. Había escasez, pero de comida. ¿Quién tenía la comida? José. José la tenía. Entonces llegaban con las vacas, ¿verdad? Déjame las vacas y te voy a dar tanto para que comas. ¿Ya? Tenían terrenos, le iban a entregar las escrituras y les daba comida. Y llegaban de todo Egipto a pedirle comida a José. Entonces, José estaba viviendo años de vacas flacas. No. José dice que se convirtió en el Señor de la tierra. El Señor de la tierra. El Señor le dio la sabiduría de almacenar la superabundancia que había, y en los tiempos de escasez él se hizo más rico todavía, porque se hizo dueño del ganado y de todas las propiedades que se las llegaban a dar por la comida, porque no había comida. Y llegaban de allí mismo de Egipto y de fuera de Egipto. ¿Y por qué llegaron los papás y los hermanos de José a Egipto? Por el hambre. Entonces, ¿qué llevaron ellos? Llevaban dinero, llevaban cosas para darle. ¿Por qué? Por comida. Entonces, por la hambruna llegaron a donde José, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Al ungido, ¿ya? Al que tiene la asignación de la cosecha, ¿qué fue a hacer José a Egipto? A levantar la cosecha. Él no llegó a sembrar, él llegó a guardar, almacenar la cosecha. Cuando llegaron los 7 años de vacas flacas, eso fue para toda la gente que no tenía sabiduría. Pero para José fue su oportunidad, fue su temporada. Amén. ¿Y qué pasó? Se convirtió en el dueño de todo. ¿Y cómo llegaron los hermanitos de él? Humillados por comida, por hambre. Por hambre. Y él les dio de comer. Los llevó a vivir a la mejor zona que había en todo Egipto, que era Gosén. Entonces, ¿por qué lo lograron? Porque José, Dios le había dado la sabiduría de levantar la cosecha. Entonces, ¿cuál era la asignación de José? Librar al mundo del hambre. ¿Y qué más? Y levantar a su familia de la quiebra. Fíjese todo lo que hizo José. Salvó a la gente de la hambruna y también levantó a su familia y lo llevó al mejor lugar para vivir. Esa fue la asignación. Ahora, ¿qué pasa si no venden los hermanos a José? La unción estaba en José. Eso hubiera ocurrido en Canaán. Pero como ellos lo mandaron para Egipto, para allá se fue. Entonces los de Egipto fueron los que lograron eso. Ahora, ¿qué hizo José con los hermanos cuando se murió Jacob? Dijeron, este nos va a dar, nos va a matar. Porque pues sí, o sea, todo lo que le habían hecho, y él tenía la autoridad para hacerlo. Entonces vino José y les dijo, no tengan pena. Dios utilizó el mal para convertirlo en un bien. Y de esa manera los perdonó. Porque ahí estaban acabados ya todos ellos. Pero vino él y les dice, Dios ocupó lo malo para hacer el bien. Amén. Ahí él les dio el perdón. Así fue como pasó eso de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿En dónde es que yo los estoy llevando para que usted no vaya a caer en ese bache? En caer en las vacas flacas.
¿Ya? Las vacas flacas no son para usted. Esa es para la gente que no tiene sabiduría de Dios. José tenía sabiduría, él no cayó en la crisis. A él le llegó la temporada en los tiempos de crisis. Amén. Dios le ha dado una asignación a usted. La asignación de la cosecha. Amén. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios. Padre, te bendigo, te doy las gracias, Señor,